cubiertos los que podemos. Vosotros no podéis, lo siento. Bueno, pues bienvenidos, benvenuti, benvingut, benvidos, onyetorri, welcome, welcome, bienvenue, tere que tutón, calosirate, salve, jaire, bonvenon en esperanto, jocoso, en fin. Un lujo tener aquí a Andrea Marcolongo, a Irene Vallejo, a Lucia Polo, profesora de italiano, que también va a hacer... Bueno, pensamos que teníamos que hacer alguna labor de traducción, pero ha ocurrido un milagro y de pronto Andrea, de una noche para otra, ha aprendido a hablar castellano. Claro, ayer no hablaba. Ayer no hablaba, hoy sí. Se ha comido una amiga a mediodía. Ahora habla castellano. Es de eso, son las mías. Habla castellano con un poquito de acento aragonés. Bueno, conocéis de sobra la obra de Andrea Marcolongo, pero porque ella había publicado, ella es licenciada en Letras Clásicas por la Universidad de Milán, es escritora, periodista, publicó varios libros que fueron un revulsivo para la vida de las palabras a través de su etimología y para hacer una defensa del griego como lengua viva. Se llamaba La lengua de los dioses, 9 razones para amar el griego, etimologías para sobrevivir al caos, que era el origen de 99 palabras, y La medida de los héroes, que era un viaje iniciático por la mitología griega. Tiene un libro pendiente de traducción, al loro los del Instituto Dante y los de la Escuela Moderna de Italiano, que se llama La lezione de Enea. Aprovechamos por si alguien quiere lanzarse a hacer la traducción. Tenemos aquí a Marta, la editora de Zahorí. También podría ser un buen momento para que surgiera algo. Sí, supongo que Taurus no te va a dejar soltarse así. Taurus es la editorial con la que normalmente ha publicado los libros para adultos. Pero Marta de Zahorí y su equipo, que son muy vivos, de pronto pensaron que por qué esas palabras iban a quedar solo en el ámbito de los adultos, ¿no? ¿Por qué no se podía hacer un libro ilustrado teniendo en cuenta esas 24 palabras que ella ha seleccionado, que nos explicará el porqué de esos 24 términos? ¿Y por qué no hacer una edición tan gráfica, tan ilustrada, que acompañara un poco al texto, a la historia que se cuentan de cada palabra, no solo a la etimología, sino que tuviera una metáfora visual que hiciera un poco eco y que recreara visualmente cada palabra? Entonces, hablaron con Andrea Uccini, que es un ilustrador magnífico italiano, pero que vive en Dinamarca. Él normalmente ilustra para prensa y entonces por eso se debe sentir tan incisivo y tan inteligente a la hora de mostrar las imágenes. Y como Marta sabe muy bien hacer ahí sus intríngulis editoriales, porque la verdad es que Zahorí está haciendo unos libros informativos de conocimiento, de no ficción, etcétera, solventes y maravillosos, convenció a Andrea Uccini para que lo ilustrara, y el resultado es este maravilloso viaje de las palabras. Entonces, por supuesto que es un libro para todas las edades, ¿no? Estamos un poco acostumbrados a ver cómo sigue el formato de un libro ilustrado, pero solo para público infantil y juvenil, y en este caso es para todas las edades, afortunadamente, ¿no? Porque cada palabra encierra una historia, lo que he dicho, detrás de su etimología y detrás de ese uso que se hace a veces, ¿no? Porque las palabras al final son nuestras y las utilizamos como nos da la gana, pero tienen una historia detrás muy, muy interesante. Muchísimas gracias a Irene Vallejo, que entre viaje y viaje, que ya sabéis que ahora ya solo se dedica a viajar, como la Piper, arrastrando masas de público allá donde va, con el fenómeno del infinito en un junco, y bueno, ella misma es un fenómeno en sí, porque tiene la virtud de estar siempre preparada para ir a cualquier sitio, sea el público que sea delante de 5 personas, sea delante de 5.000, viajando y tejiendo esas redes
de amistades y de palabras que ella sabe. Yo, pensando en esa defensa del griego que hacía Andrea en el libro de la lengua de los dioses, yo me acordé que en el instituto, como yo opté por la parte de humanidades, ¿no? Decía, antes era muy rígido lo de ciencias o letras, y yo, como para las ciencias parece ser que no servía, pues rápidamente me apunté a letras y claro, el griego era obligatorio, ¿no? Tuve una profesora maravillosa que nos motivó, porque tal como hace también Andrea, le veía la utilidad al griego en todo momento, ¿no? Y la verdad es que nos lo pasamos fenomenal. No así mi profesor de griego, que, bueno, todavía tengo el griego pendiente hasta de filología. No, porque tuve un comienzo con el latín, perdón, muy horrible. Teníamos un profesor que solo nos declinaba sin enseñarnos absolutamente nada y claro, la única anécdota así que nos contó medio de risa durante todo el curso fue que a Cicerón le quemaban la barba con carbones. Entonces, muy bien, que me apasiona el latín solo por saber esa anécdota. Y bueno, solo era una cosa personal. Pero hoy, yendo en el coche, me digo, voy a ver si me acuerdo del alfabeto griego, porque lo teníamos tan interiorizado antes de empezar a dibujarlo, porque realmente lo aprendes dibujándolo, esa es la gracia del griego, ¿no? Que no utilizas la grafía de tu propio idioma, sino que lo vas dibujando y eso es mucho más divertido. Y yo creo que sí, que me acordaba, ¿no? Porque era alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, que era muy difícil de pronunciar, iota tú, kappa, lambda, ni, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, phi, psi y omega. Me deja la epsilon, perdón. Entonces, que yo al cabo de 45 años me acuerdo solo del alfabeto, porque realmente, bueno, también me acuerdo de la historia del aoristo, que era tan divertida, ¿no? Que creaba un momento, solo era una forma verbal para una cosa que ocurría en un momento y luego desaparecía. Y el aoristo, qué chulo, ¿no? Y poco más, recuerdo, pero bueno, suficiente. Y lo dual, que era un número que solo para utilizarlo, pues, tu amante y tú, el dual. Tus dos ojos, el dual, no es el número 2, es dual porque porque conversan, ¿no? Y ya no digo más tonterías, porque vamos a dejar aquí a la gente sabia, a Irene y a Andrea, conversar entre ellas con este libro. Y Luciana, que también tiene un acervo con la filología italiana, con una filología española muy de docencia, porque está dando clase muchísimo tiempo, puntualizará cosas entre ellas. No, y si se necesita algo de traducción lo hará, pero lo hará al esperante, porque ha demostrado Andrea que ella ya habla bastante bien castellano y Luciana está practicando ahora el esperanto, esa lengua que al final se ha demostrado que ha sido de una utilidad crucial para todos. Y nada más, muchísimas gracias y bueno, al final Andrea firmará libros, pero no la entretengáis mucho porque a las 9 nos cerrarán la biblioteca que tan amablemente nos han cedido Matilde, la directora, y David, vicerrector, David Almazán, vicerrector de la Facultad de Filosofía y Letras, con los cuales colaboramos habitualmente y es siempre un gusto como nos reciben en esta casa. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. ¿Se oye bien? Muy buenas tardes. ¿Se está acoplando? ¿Algún consejo? Incluso sin micrófono se escucha en las subtítulos. Yo no sé si tengo mi voz. ¿Intentamos otra vez? ¿Sí? ¿Ya estaba? No.
Bueno, empezamos. Vamos a intentarlo contra los medios tecnológicos que muchas veces intentan sabotear a las humanidades, pero no lo van a conseguir porque somos unos entusiastas. Muchísimas gracias por venir esta tarde, desafiando la lluvia, los obstáculos. Gracias, Unizar, la biblioteca, María Moliner, por acogernos. Este es el hogar de las humanidades. Muchísimas gracias. La librería Antígona, Julia, Tauri Books, qué hermosa metáfora habéis elegido para los libros. Y bueno, pues la primera palabra tiene que ser gracias, por supuesto. Estamos muy felices de tener a Andrea esta tarde con nosotros, un verdadero lujo. Si Aquiles era el de los pies ligeros, Andrea es la de las aladas palabras, con permiso de Homero. Escritora, entusiasta, filóloga, especialista en letras clásicas por la Universidad de Milán, colaboradora de prensa, ensayista, cosmopolita, hoy afincada en París, mujer inquieta, atenta a toda la polifonía de las voces universales, conocedora de muchas lenguas vivas y de las lenguas eternas, que son el latín y el griego. Fue la autora a la que la mayoría conocimos con La lengua de los dioses, un ensayo personalísimo que indaga en la seducción, en los motivos por los que es tan seductor el griego clásico, el idioma que nos dice quiénes somos. La medida de los héroes, que se apropia y explora el mito de Jasón y los argonautas en busca del vellocino de oro como un símbolo de nuestros viajes de crecimiento, la metáfora de nuestros esfuerzos por zarpar, para aprender, para crecer. El más reciente son las etimologías para sobrevivir al caos, que auscultan 99 palabras. Ahora sí, estupendo. Etimologías para sobrevivir al caos, que auscultan 99 palabras para incidir en el poder sanador del lenguaje. Y este que nos ha traído y atraído esta tarde, el viaje de las palabras, que sirve para explorar y saborear las honduras del lenguaje en una fascinante odisea. Y yo os animo a subir a bordo. Y bueno, quisiera expresar una gratitud en clave totalmente personal. Andrea, como pionera, joven y dotada de una maravillosa frescura intelectual, protagonizó un fenómeno que parecía imposible en su momento y que ahora es imparable. Nos hizo recordar que en tiempos de fractura y de caos, los clásicos nos ayudan a nutrir una feliz resistencia. Ella, como los mejores ciclistas, cortó el viento y yo tengo que decir que la admiro y reconozco con toda humildad el brillantísimo precedente que Andrea ha sido para mí, esencial e imprescindible. Este viaje de las palabras ofrece un autorretrato colectivo de todos nosotros en forma de diccionario. Cada entrada nos habla de quiénes somos, de nuestras pertenencias a comunidades antiquísimas de lenguaje y nuestras peculiaridades adquiridas. Aprendemos las palabras cuando somos unos niños. El lenguaje viene de fuera, es algo dado, y con el lenguaje heredamos una determinada mirada sobre el mundo, una forma de pensar y de sentir. Tenemos que compartir las palabras para poder usarlas como los demás, para poder entendernos, pero existe ese deseo de hacerlas nuestras, de disfrutarlas, de degustarlas. Los poetas son quizá quienes lo hacen con más intensidad que nadie en cada sociedad y ayudan a los otros, a nosotros, a reconocernos en ese lenguaje poético, interiorizado, vivido y gozado. Lo maravilloso del lenguaje es que el mismo idioma que utilizamos en la panadería o en las reuniones de la comunidad de vecinos nos acerca a las estrellas o nos cuenta el sufrimiento ajeno. Las mismas palabras que aparecen en la factura de la compañía eléctrica nos sirven para describir el caos,
la luz y las rasgaduras de la vida. Por eso este viaje de las palabras interesa a quienes se dedican a la enseñanza, a los filólogos, a los escritores de hoy y de mañana, a los investigadores, a los lectores empedernidos, a quienes tejen con palabras su relación con el mundo, es decir, brevemente a la humanidad entera. Es un libro que merece, que debe ser leído. Y bueno... Muchísimo. Sí, también. sí. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Digo siempre que mi palabra favorita es gracias en italiano. Gracias en castellano. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Muchísimas gracias a la biblioteca. Muchísimas gracias a Luciana de acompañarme, de estar a mi lado, a Toribu. Y sobre todo gracias a ti, Irene, eres tan generosa conmigo. Estoy muy ilusionada. Gracias para tus palabras otra vez, gracias para tu luz. Y gracias por haber utilizado esta palabra para definir nosotros los clasicistas, los humanistas, la palabra entusiastas. Es así, yo nunca en mi vida, creo, no sé tú, vi un helenista, un humanista triste o desesperado. Somos entusiastas, me encanta esta palabra. Bueno, no todo es diferente de ser optimistas. Yo creo que también Homero tenía días un poquito, como decir, malos, donde se preguntaba, bueno, ¿qué sirve esta cosa del griego antiguo? Bueno, ahora voy a parar de escribir, porque me dicen que no, el futuro es tecnológico, tengo que hacer algo de informática. Pero la palabra entusiasmo, que significa etimológicamente tener, sentir el Dios, algo divino dentro, es así. Tú has dicho que las latino y griego son lenguas eternas, no son nuestras, no son vivas, son algo, yo diría, ¿cómo decir?, superiores, que escapan a las reglas de la mortalidad. Al mismo tiempo son inmortales porque acompañan desde siempre, desde la primera vez que, por lo menos en el Mediterráneo, alguien, Homero, diría, la civilización, el pueblo, el mundo alrededor de Homero miró el cielo, las estrellas y expresó con palabras, con poesía lo que sentía. Bueno, ahora estamos aquí por este libro que no sé, para mí es muy raro porque es mi primer libro infantil. Nunca pensé de escribir un libro para niños porque me siento de haber ancora tantísimas cosas que imparar, que aprender, que me siento yo la mayoría de las veces una niña cuando leo, cuando intento estudiar los clásicos. Sí, creo que es muy interesante este nuevo concepto de la no ficción para niños. Reconocer que los niños tienen esta curiosidad invencible que está en la raíz de la filosofía, en definitiva, ¿no? Y eso les crea una afinidad con los mitos, con el mundo antiguo, ¿no?, que es tan filosófico en su esencia. Y creo que es un gran acierto de Zahorí. De todas maneras, el libro es efectivamente para todas las edades. Yo creo que la literatura infantil es la que pueden leer también los niños. Y bueno, pues creo que lo podemos disfrutar todos leyéndolo a los pequeños, compartiéndolo con ellos, utilizándolos como excusa para regalárnoslo a nosotros mismos por lo apetecible que es. Y bueno, pues para futuros niños que aún están por nacer hay miles de razones para comprar este libro. Las palabras que analiza Andrea son todas ellas muy sugerentes: infancia, nostalgia, mar, fantasía, margarita, poesía, política, chocolate, confusión, deseo, pesadilla, paciencia, femenino, amor, odio, algoritmo, migrante. Estas palabras significaban algo para ti. ¿Las has escogido porque son las palabras que te impresionan más? ¿Porque crees que han sido palabras en las que no percibimos su fondo etimológico, palabras que han sido más pervertidas como política? ¿Cuál es el criterio? Bueno, no sé, me doy cuenta que, bueno, no ha sido una elección
Es decir, no es que me levantaba por la mañana y no sabía o tenía que andar buscando la palabra que me gustaba. No sé, ha sido muy, muy natural para mí. No sé, había días donde me ayudaba muchísimo pensar a las palabras que me había encantado descubrir, o las historias que me había encantado descubrir cuando yo era una niña, cuando yo tenía 10 años o 14 años, y con mi diccionario de griego en Italia esperaba el autobús en la campaña del Chianti para ir al liceo clásico, al colegio donde con los 14 años yo como Giulia imparaba a escribir mis primeras palabras en griego. Para mí era algo, era un encantamiento, era casi una magia el hecho de imparar, de aprender un nuevo alfabeto. Entonces, una parte de esas palabras vienen de los recuerdos que tengo de cuando yo era una niña, otra hablando con amigos que tienen niños, hablando con niños, hablando con gente que, bueno, un poquito más mayores, vienen de la curiosidad, yo diría eso. Son las palabras que me encantaría transmitir a los lectores de todas las edades, y si un día a mi hijo también. Sí, yo recuerdo que cuando aprendíamos el alfabeto griego, después escribíamos el castellano con las letras del alfabeto y era como un código secreto que solo entendíamos los de griego y todos los demás no se quedaban fuera, así que tenía también sus utilidades clandestinas. La verdad es que el mundo de las etimologías es fascinante. Si no lo habéis descubierto ya, yo os animo, porque creo que además conocer el origen de las palabras nos protege del uso mecánico ¿no? y sin pasión del lenguaje. El lenguaje no es un instrumento, es algo muchísimo más importante. Es la lente, la coloración de nuestra vida, y entonces las palabras hay que cuidarlas, ¿no? Acariciarlas. Y recuerdo una frase del escritor mexicano Carlos Fuentes, decía él: el lenguaje nos permite ver, sin la palabra todos somos ciegos. ¿Tú estás de acuerdo, Andrea? ¿Crees que solo vemos lo que sabemos nombrar? Yo diría que sí, estoy de acuerdo. No es decir que no sentimos, podemos sentir cosas sin tener las palabras para decirlas. Pero es algo muy caótico, casi imposible de compartirlo. Ahora pienso en el proemio de Silo, cuando habla de ese caos primordial, cuando todo el mundo, todo el sentir era una mezcla caótica de percepciones. Ahora, para mí las palabras son las etiquetas que ponemos sobre el sentir, sobre lo que sentimos, los sentimientos. No son, como totalmente de acuerdo, las palabras no son medios mecánicos que podemos utilizar como, no sé, de una manera automática, simplemente con un espíritu de utilitarista. No, las palabras son las etiquetas que ponemos sobre la realidad. Es apuntar el dedo y decir, bueno, esto como el prólogo de un año de Soledad de García Márquez, cuando el mundo estaba tan recién nacido que no había palabras para nombrar todos, entonces la gente era obligada a apuntar el dedo para nombrar las cosas. Ahora, las palabras es eso, más palabras conocimos, más libres somos. Para mí las palabras son la única, la más importante, la más bella, la más revolucionaria, la más resistente forma de democracia y de libertad. Como decía Platón en el Crátido, quien tiene las palabras tiene el poder. Entonces, cuando nos destrozamos o somos un poquito vagos con las palabras, no es que hacemos algo malo por el vocabulario no se preocupa de nosotros, ya está hecho, siempre estará là para ayudarnos, para acompañarnos. Cuando no paramos de cuidar nuestras palabras y nuestro lenguaje, estamos haciendo algo, ofendiendo nuestra capacidad, nuestra libertad, estamos renunciando a
la forma más maravillosa, yo creo que el ser humano tiene que de compartir sus ideas con los otros gracias a su lenguaje. Son reflexiones muy hermosas. Yo creo que es importante saber el nombre justo de las cosas, ¿no? Si solo sabemos la palabra árbol, todos los árboles serán idénticos, pero si aprendemos los nombres de las distintas especies, aprenderemos a través de ese acto de nombrarlos a distinguirlos. Y ya que hablamos de árboles, creo que además es la última de tus etimologías y haces ese paralelismo entre las palabras y los árboles. De alguna manera son nuestros herbarios personales, hablamos de las raíces del lenguaje, como si de alguna manera el lenguaje bien utilizado ajardinase nuestras vidas, ¿no? Y creo que es una metáfora hermosa. Realmente las palabras guardan muchas metáforas dentro de las que no somos conscientes cuando hablamos. Por ejemplo, tú dices que desear es volver la mirada a las estrellas. Háblanos de esa etimología del deseo. Gracias, es yo creo una de mis palabras favoritas porque, bueno, la palabra deseo, yo diría que todos, no creo que nunca existió un ser humano que mirando el cielo, las noches de verano, mirando las estrellas, no ha sentido algo de muy fuerte, muy potente, una especie de conexión eterna entre lo que sentimos ahora y que nunca, lo que todo ser humano que nacieron y vivieron esto en la tierra sintieron. Y la palabra deseo significa, etimológicamente significa, viene desde el latino, que significa privación, algo que falta, y sidera, las estrellas. Entonces, cuando deseamos algo o alguien, sentimos que algo nos falta con una tal intensidad, exactamente como cuando miramos el cielo y expresamos un pequeñito deseo. Es hermoso también en la etimología del odio está el dolor de muelas, ¿no? El odio es algo que nos molesta, que nos desasosiega, como un dolor de muelas. Claro, la palabra odio parece, llega de una raíz muy antigua griega, que puede ser, es una hipótesis, la misma raíz de Odysseus, que encontramos en el nombre Odysseus en griego, que es el nombre griego de Ulises, porque Homero nos cuenta que Ulises era el hombre odiado, detestado para Poseidón, porque Ulises había cegato su hijo, el gigante Polifemo. Entonces cuando odiamos, cuando detestamos a alguien, algo nos rodea, nos hace mal al interior, nos consuma, nos procura al interior, exactamente como cuando son los dientes que nos duelen. De hecho, de la misma raíz en griego proviene la palabra para decir el diente, cuando duelen fuertísimo. Y estamos justificados cuando odiamos ir al dentista. Y realmente cuando analizamos las palabras encontramos cosas, bueno, por cierto, un inciso, van pasando las imágenes de Andrea Uccini, se pueden ir observando todas las metáforas visuales que él ha sido capaz de representar para cada una de estas palabras que, como se verá, pues son fantásticas, ¿no? Muy inteligentes y muy ingeniosas como plasmación del concepto. Decía que las palabras muchas veces no son lo que pensamos o lo que sospechamos o lo que imaginaríamos. Me encanta cuando hablas de femenino y de feminidad y que dices que comparte parentesco lingüístico con fertilidad y felicidad. Y en cambio, hombre viene de humilde, de humus, de la tierra, ¿no? Entonces resulta que las mujeres son lo fértil, son lo que trae la felicidad. Bueno, en tus palabras. Yo no sabía esta etimología, lo descubierta escribiendo este libro, porque no conozco realmente todas las palabras. Soy muy curiosa, soy una rhabdomante es la palabra italiana para decir zahorí de palabras. Entonces,
me pregunté de dónde llega la palabra femenino y descubrí que proviene de la misma raíz de la palabra felicidad o fértil, esta raíz fe, que es una raíz muy muy antigua, proviene del indoeuropeo, esta lengua reconstruida para los lingüistas, una lengua donde no tenemos nada de escrito, pero sabemos que fue la primera lengua hablada en un espacio enorme entre la Asia y la Europa. Bueno, esta pequeñita raíz de fe significa, no sé, la capacidad de crear desde un punto de vista natural, como puede ser la fertilidad de la natura, o al mismo tiempo en un punto de vista, yo diría, personal, la misma raíz de la palabra felicidad. Estamos felices no cuando estamos de vacaciones y no tenemos problemas, nos tiramos a la playa a ver un cóctel. No, estamos felices cuando tomamos la responsabilidad, la decisión finalmente de seminar la parte mejor que tenemos en algo fértil, en algo que puede generar frutos. Y de la misma raíz fe llega la palabra femenino, entonces, que es la capacidad de crear no solamente en un sentido maternal, ni todo lo que hay de bueno en la vida. Entonces, la palabra femenino puede aplicarse a un hombre también, no es una contraposición, es simplemente me encanta la palabra porque cuando se descubre las historias que tiene, esta vez podemos, como decir, penetrar a un nivel mucho más profundo e íntimo, con ella me siento muy íntima de algunas palabras. Así es. Es hermoso también como definición de la felicidad, la plenitud, ¿no? Y ese concepto es el que está implícito en estas palabras. La nostalgia, por ejemplo, que también es una palabra muy de actualidad, no tanto por la nostalgia que se extiende en las sociedades hacia tiempos pretéritos supuestamente mejores, sino por la propia etimología de la palabra, ¿no? No es tan antigua como podría pensarse, no es una palabra que perteneciera al griego antiguo, es una palabra formada posteriormente, eso sí, con raíces griegas, y cuentas que la ha inventado un estudioso de las patologías que sufrían los soldados en guerra cuando añoraban la paz, ¿no? El regreso al lugar donde habían sido felices, es decir, una palabra que está ahora, por desgracia, en este contexto de guerra absolutamente de actualidad. Sí, gracias por recordar la palabra nostalgia, que es una de mis favoritas porque me permite de hablar de muchas cosas. La primera, cuando antes citaba a Carlos Fuentes. Bueno, la palabra nostalgia es un buen ejemplo para decir que es verdad, es así, podemos compartir algo, un sentido, solamente si tenemos la palabra para decirlo. A mí me hace sonreír el hecho que la palabra nostalgia es un neologismo, se parece griega antigua, pero no lo es un neologismo creado en 1688 para un estudiante de medicina. En condiciones dramáticas, se hablaba en un contexto de guerra. Entonces mi primera pregunta fue, bueno, ¿y los griegos cómo hacían para nombrar la nostalgia? Porque la nostalgia es el motor de la Odisea, es la potencia de la historia cantada para Homero. La nostalgia no es algo, no significa la tristeza, no es algo que nos hace llorar solo encerrado en una habitación, es algo que nos mueve, nos puede a viajar, a ir buscando lo que nos falta. Es seguro, está claro que los griegos como los romanos y como toda la gente que no conoce esta palabra sienten este mal. Yo creo que es uno de los dolores más fuertes que el ser humano puede sentir. Pero la palabra permite de decirlo y de compartirlo de la forma más clara, más sintética, más precisa posible. Ahora pienso a Jacqueline Leromy, esa helenista francesa que nos
respetaba muchísimo. Ella decía que el hecho que los idiomas antiguos, el griego y el latino, no son más hablados, nadie habla hoy griego y latino, nos obliga a ser ancora más precisos, a dar consistencia a nuestra manera de pensar y de expresarnos. Y al mismo tiempo la palabra nostalgia me permite de responder a todo el mundo cuando me pregunta, mira, el griego y el latino están en crisis porque tenemos el inglés, el francés o lo que sea, o los neologismos. Bueno, puede ser así, pero yo diría que es muy fácil, muy cómodo, un poquito superficial inculpar a, no sé, los idiomas extranjeros del estado de nuestro propio idioma. Nostalgia es un neologismo que viene del griego y demuestra cómo todas las lenguas, el griego antiguo como en su época, como el castellano ahora, el francés y el italiano, cambian y vuelven porque son vivos, porque son vivos, porque son vivos la gente, los pueblos que hablan estos idiomas. Cuando una lengua para de cambiar, de volver, de acoger neologismo, por contra de ofrecer préstamos, bueno, significa que es una lengua muerta. Cuando los idiomas empiezan a devenir rígidos, fijos, significa dos cosas normalmente. Bueno, la gente que las habla no tiene nuevas ideas, no tiene algo nuevo que decir, entonces no necesita palabras nuevas, o ancora más, ancora peor significa que estamos en un estado de dictadura. La primera cosa que hace un dictador es controlar el lenguaje, encerrarlo, prohibirlo y manipularlo. Realmente hay palabras de lenguas vecinas que sin embargo se distinguen mucho entre sí, ¿no? Y contrastan. Tú lo reflejas en la palabra mariposa, farfalla. Es una palabra que casi en cada lengua europea es distinta, viene de una raíz diferente, como si, dice Andrea, ante la maravilla de ese delicadísimo animal, pues cada uno hubiera querido modular o encontrar su propia melodía con la palabra latina, o sea, la palabra italiana, farfalla. Tú relacionas el párpado, ¿no? La etimología de párpado como si realmente tuviéramos unas mariposas en los ojos, ¿no? Que aletean y que nos permiten, pues, como si se nos hubieran posado mariposas en los ojos, que mariposa tiene en español esa raíz de posarse, ¿no? Y vas analizando el origen de butterfly, schmetterling, papillon. Sí, para mí esta etimología es una maravilla que yo creo que no acaba parecido, no sé, tampoco no sé cómo se parece que en todos los idiomas, todos los pueblos han necesitado una palabra tan diferente, tan bonita y tan delicada para nombrar este pequeñito insecto colorado. Entonces sí, en español mariposa llega de esta expresión María pósate, es una invocación a la Virgen, como en italiano farfalla parece una onomatopea, farfalla, que reproduce el sonido de la mariposa. En inglés es butterfly, es el insecto que es delicado como la mantequilla. En alemán es el insecto, gusta mucho la nata, así andando. En francés es papillon, como has dicho. Es una curiosidad, es una de las cosas más maravillosas y mágicas, yo diría, del lenguaje. Y bueno, dejando por un momento de lado las palabras y sus raíces, yo quería preguntarte por esta revolución del ensayo como género literario que estamos viviendo y esta incorporación de las mujeres a un género que tradicionalmente era muy masculino porque estaba ligado a las ideas, al poder, al conocimiento.
Y de alguna manera, no sé si sientes bueno, pues que tú participas de esta generación o de esta corriente de renovación del ensayo en busca de otras nuevas maneras de comunicar, de aproximar, ¿no? De bajarlo del pedestal y de crear una conversación acerca de las ideas y el conocimiento sin excluir a nadie. Es así, no sé qué decir. Bueno, eso una novela, un libro, porque yo no... Bueno, estoy muy orgullosa, quiero decir, para empezar, estoy muy orgullosa de ser parte de este nuevo, pequeño, grande, yo diría, movimiento, y sobre todo un movimiento femenino. Esto me rende muy, muy orgullosa y muy... No sé, yo creo que no es casual. No es casual por muchas razones. La primera es esta gana, esa necesidad de compartir las ideas. No es algo, no es para, no sé, para dominar o para imponerse. Es una verdadera ilusión de compartir, de llegar a tocar la vida. A veces a mí me parece de entrar en la vida con las ideas que son parte de mi vida, que me han acompañado desde muchísimo tiempo. Luego, mi historia personal es muy, no sé, yo diría, es muy rara. También es raro ahora, no sé, repercorrerla. Yo cuando escribí la lengua de los dioses, que es el título en español, no me entendía nada de nada. Pero siempre, nada de nada es decir, no sé, nadie creía en mi libro, y yo tampoco. Para mí era... Yo tampoco, es así, no sé, tenía 28 años, estaba un poquito... No sé, estaba bastante aburrida del hecho que todo el mundo me decía, bueno, que los latinos, mandate, no sirven a nada. Para mí no fue tan fácil, se lo digo en serio, aunque normalmente soy muy, muy irónica. Cuando tenía 14 años, yo fui la primera de mi familia, nadie en mi familia había estudiado greco-latino ni nada, no había muchos libros en mi familia, entonces soy el producto e regalo della scuola pubblica italiana e de esa forma di democracia que es el saber cuando es compartido. Bueno, para mí fue una maravilla, además en la misma época perdí mi madre, entonces para mí los clásicos han sido verdaderamente un refugio y un aprendizaje personal muy, muy importante durante mi adolescencia. La parte difícil empezó cuando con los 20 años decidí de inscribirme a la universidad y estudiar letras clásicas. Además en Italia eran los años de Berlusconi, entonces para una joven mujer, para una chica no era tan fácil. Yo tenía toda la gente alrededor de mí y no entiendo por qué se permitía de acordarme cada día que lo que ella hacía era inútil, estéril, no sé, que andaba perdiendo mi tiempo, y yo no preguntaba consejos, era muy raro. Eso para mí era la única fase de mi vida, la única época donde fue bastante difícil restar fiel a mí misma y a lo que me gustaba veramente, de verdad hacer. Luego, bueno, voy bastante rápida, si no, vamos a escribir una novela. Bueno, con los 28 años yo ya trabajaba como periodista, escribía de cultura, bueno, era la misma época del referéndum en Grecia, entonces mi periódico La Repubblica me pidió un libro sobre la política griega, pero a mí no era algo para mí, respondí, bueno, la política no, gracias, pero si quieres, me encantaría escribir un libro sobre el griego antiguo. Yo estoy casi segura que no entendieron, dijeron sí porque no entendieron bien. Muy bien, y además como me llamo Andrea, me acuerdo muy bien que no sé, por todo el tiempo que estuve escribiendo el libro, mi editor me llamó 3 veces preguntándome, bueno, ¿puedo hablar con el señor Andrea? Porque en Italia el nombre Andrea es un nombre masculino, entonces tampoco, yo estoy segura que no entendieron. Ahora nos reímos muchísimo de esta historia. Mis amigos alrededor me decían, pobrecita, ¿por qué haces esto? Va a ser un fracaso. Muy bien. Para mí fue la época la mejor de mi vida, seguramente la época irrepetible de los comenzamientos, sobre todo porque
me sentía muy, muy, muy libre. Nadie se esperaba nada de mí, no tenía que demostrar nada. Eso para mí fue una fase de libertad absoluta, entonces de responsabilidad, porque todo lo que, bueno, la única persona a la cual tenía que dar cuenta cada día era mí misma y sobre todo mi pasión, mi verdadera pasión por el greco antiguo. Fue un reto, no sé, para mí fue un reto que disfruté muchísimo, que me puso a trabajar bastante. Cuando el libro salió yo no me esperaba nada tampoco. Fui en librería a verlo porque estaba convencida que no había librería, pensaba no sé qué. Entonces, porque hoy parece fácil, pero yo no sé. Bueno, para mí era así, estaba muy contenta, muy satisfecha, pero me decía, bueno, es tiempo de volver a trabajar. Yo soñaba ancora los sueños, solamente que ahora viajo bastante, no puedo asegurar. Mi sueño era de enseñar el griego, el latino en mi primer año del colegio, entonces trabajaba en Livorno. Bueno, todo eso parece que muchas cosas han cambiado y yo estoy ancora imparando muchísimo desde esto. Entonces a veces tengo esta mirada un poquito naif porque lo que me pasó fue algo mucho más grande que yo, pero creo que es esta al mismo tiempo la maravilla de escribir sobre los clásicos. No soy sola ni yo tengo el mérito casi de nada. Somos humildes servidores de una tradición que tú escribiste muy bien en tu libro, de una tradición antigua que nos separa. Es curioso, me siento muy identificada con la mayoría de tus experiencias y de tus sensaciones, pero me gustaría destacar que frente a todos los profetas de las catástrofes que nos esperan, a quienes tomamos la insensata decisión de estudiar letras y sobre todo letras clásicas, que parece que es la más temeraria de las decisiones, al final quienes tuvieron razón fueron nuestros maestros, nuestras profesoras. No solo somos los hijos en abstracto de la educación pública, sino de algunas personas que contra viento y marea siguieron enseñando con un entusiasmo extremo. Y bueno, aquí entre el público hay varios de mis profesores universitarios, con que aprovecho la ocasión para rendir el homenaje, y también a mi profesora de instituto, Pilar Iranzo, que ya murió, pero fue una de las personas que más me marcó, y creo que es importante también destacar esta dimensión, más allá de lo que se ve públicamente. Hay un trabajo muchas veces anónimo de esos profesores que, a pesar de enseñar a veces en un medio hostil, muy cuestionados por la sociedad en general, pues tienen todavía esa capacidad de trasladar un entusiasmo intacto a los estudiantes, y son realmente los garantes de que toda esta cadena de conocimiento y de felicidad siga viva. Y creo que todos estos libros y lo que está sucediendo en definitiva es un homenaje a todos ellos, ¿verdad? Me encanta, sí. Y bueno, yo me acordaba leyendo tus libros en general, de los diálogos socráticos, porque muchos diálogos socráticos son la búsqueda de definiciones acerca de las palabras más importantes de la convivencia. Sócrates lanza el reto de saber qué significa realmente la amistad, la justicia, el amor. Y son palabras sencillas de todos los días, pero sus interlocutores desafiados descubren que no tienen unas ideas tan claras como creían de esas palabras, que son la retícula, los cimientos sobre los que se sostiene la democracia, ¿no? La democracia es una conversación, y para conversar bien, para dialogar de forma socrática, necesitamos entender qué significan las palabras realmente, o al menos llegar a unos acuerdos esenciales sobre su significado. Entonces, no sé si tú lo has sentido, tu libro como un libro socrático. Bueno, no sé, me parece, yo soy la persona que hace la pregunta, seguro que no tengo
Pues apego es así, me parece. Todos mis libros, de todas maneras, nació como de un diálogo. Había alguien que me preguntaba, bueno, por la lengua genial, a un amigo que tenía un hijo que estaba estudiando griego, era en la fase la más dura en Italia, llega con los 15 años, cuando, no sé, cada noche te esperan por lo menos 50 paradigmas, 50 verbos griegos, tienes que parar a memoria. Entonces era en la fase la más dura, la fase la más militar, la más resistente de ese aprendizaje. Entonces preguntó a su padre, bueno, todo esto a coda firme, y su padre, no sabiendo cuándo responder, me lo preguntó a mí, y me dice, muy bien, muy interesante, yo nunca, ahora no sé, en 10 años o más que he estudiado el griego antiguo, nunca me pregunté eso, cosa sirve, voy a escribir un libro. Entonces, es verdad, siempre es un diálogo para mí. La mayoría de las veces es un diálogo, alguien me hace la pregunta, me es un diálogo conmigo misma. Es decir, me doy cuenta cada día más que hay muchísimas cosas que no sé, que no conozco, que me encantaría conocer más profundamente. Entonces, soy un poquito como Diógenes, con mi pequeñita lanterna voy buscando. Y buscas y encuentras cosas realmente fascinantes, como por ejemplo la palabra algoritmo, que tanto escuchamos ahora y que tan manida nos parece, y que resulta que lleva dentro el nombre de un personaje. O sea, es una palabra, un nombre común, pero lleva dentro un nombre propio, el nombre de un matemático medieval nacido en el mundo árabe, en Persia, Al-Khwarizmi, y de ahí viene algoritmo, aunque la palabra tendría que haber sido algorismo, pero se transformó en algoritmo por influjo de la palabra griega ritmo. Entonces, bueno, es llamativo que a veces ciertas palabras comunes y corrientes en realidad evocan a personas de nuestro pasado, ¿no? Sucede también con Tertuliano, cuando hablamos de los tertulianos, de la televisión, estamos hablando de Tertuliano. Mausoleo también evoca a una persona, o Estentóreo, ¿no? Que es un personaje de la Iliada. De Tertuliano, como no hay, sí. Esta palabra en italiano, es muy interesante. Sí, este Estentóreo, que un personaje al que no vamos a nombrar confundió y la pronunció Ostentóreo, ¿no? En fin, son palabras que realmente tienen su historia, incluso a veces si te descuidas, un personaje llega tapado, ¿no? Una persona. Es así, pensar un día puede ser. Llevarnos la palabra Margarita. Sí. Pero no toda la etimología de este libro no quería ser demasiado partidaria, entonces no todas las palabras de este libro tienen un origen como justo, es bonitísimo que sea origen latina, ni griega, hay palabras como esta que tiene origen árabe, otra japonesa, chocolate, palabras nórdicas. Sí, pero bueno, sí es importante, como antes decías, destacar que cuando se dice que el latín y el griego están muertos, no tenemos en cuenta que están constantemente creando neologismos y que por eso recurrimos a ellos cuando tenemos la percepción de un vacío, ¿no? de una palabra que nos falta, y entonces incluso para realidades tecnológicas o absolutamente novedosas, y cuando llamamos troyanos a los virus informáticos, estamos volviendo nada menos que al relato más antiguo de la humanidad, o cuando decimos telemático, aporofobia, coronavirus, cibernauta. Todas esas son palabras creadas recientemente, pero sobre raíces griegas de manera o latinas, ¿no? Entonces es muy injusto llamar muertas a unas lenguas que todavía están gestando palabras vivas. Es así. Y además yo siempre digo, aquí me dice, bueno, son lenguas muertas, no se van a nada. Bueno, que nosotros somos vivientes, estamos aquí, estamos, y como una lengua evoluciona, es nuestra responsabilidad, no es que las lenguas cambian por la noche, por la mañana, sino mira cómo has cambiado, es nuestra responsabilidad orientarlas, cuidarlas. Y muy bonita también la palabra migrante, cuando hablas de que las palabras, también ellas, son migrantes y viajan de una lengua a otra.
y bueno, pues las acogemos, dejamos que se refugien en nuestra lengua esas palabras. Y bueno, pues es también una forma de reivindicar algo hermoso, ¿no? Que es ese viaje de las palabras que da título al libro. Y bueno, yo creo que podríamos estar hablando horas de todas estas palabras, pero estoy segura de que queréis charlar con Andrea o que os firme este maravilloso libro. Yo solo quisiera darte las gracias. Y creo que además pues en esta biblioteca hay que acabar con una mención, con una invocación a nuestra María Moliner, nuestra jardinera de las palabras, que ella sola fue capaz de escribir un diccionario y que yo siempre pues la he sentido como una presencia muy cercana y muy inspiradora. Así que bueno, bajo los auspicios de las palabras, de los diccionarios, de las etimologías y de ese lenguaje que cuidamos y que nos define, pues yo creo que merece, Andrea, un gran y caluroso aplauso. Muchísimas gracias, de verdad, por este diálogo. Gracias. Bueno, ahora no sé